Buenos días, os damos la bienvenida una vez más a una entrevista de Conversaciones, una iniciativa de Brandok con la colaboración de Caja Rural de Navarra. Nuestro objetivo con la iniciativa Conversaciones es poner en valor el poder de la buena comunicación en todos los ámbitos. Y lo hacemos con entrevistas, con foros, con posts. Hoy nos acompaña María Beunza, CEO de Human Eye y partner de Happening. Buenos días, María. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por creer que mi tiempo y lo que conozco va a ser de utilidad. Me parece una iniciativa fantástica. Estupendo, muchas gracias. Vamos a presentar a María. Ella desde hace más de 10 años es partner de Happening, una consultora que ayuda a las empresas a innovar de manera recurrente y organizada. Y además es presidenta de la asociación Innovactoras. Además, desde hace 2 años es CEO de Human Eye, aplicaciones humanas con inteligencia artificial, una compañía que ofrece evaluaciones inmediatas de personalidad y competencias socioemocionales. Además, combina su profesión con la docencia en la Universidad de Navarra. Es correcto, ¿verdad, María? Así es, sí, estoy entretenida. Sí, ya vemos, ya vemos. En esta conversación que vamos a mantener, vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de la educación STEM y las mujeres y de cómo se puede mejorar la comunicación en todos estos ámbitos. Así que empezamos, María, empezamos. Lo Estamos. primero que queremos saber es qué es Human Eye y qué servicios ofrece. Bueno, Human Eye es una empresa, comenzó como un proyecto de I+D y es empresa desde el 2021. Y es una empresa que trabaja con modelos de inteligencia artificial que hemos desarrollado para, a partir del lenguaje natural de una persona, ofrecer informes de competencias socioemocionales, esta soft skill, ¿no? que tanto oímos en todas partes, y de personalidad de una manera inmediata. Es decir, analizamos un texto o una transcripción de voz y directamente obtenemos un informe con valoraciones normativas, con recomendaciones, con fortalezas, con áreas de mejora. Entonces, este proyecto comenzó trabajándose sobre todo en el ámbito educativo, con colegios, y ahora ya, bueno, pues es una empresa que trabaja con colegios, con empresas, con servicios de empleo, con salud mental y con centros de educación deportiva, ¿no? Estamos trabajando con algún club de fútbol. Ajá. Muy interesante. ¿Qué mejoras ofrece la inteligencia artificial en estos procesos respecto a los test de personalidad tradicionales o cómo se venían haciendo las cosas hasta ahora? Hombre, son muchas desde el punto de vista del profesional que los utiliza. Nosotros trabajamos con organizaciones, no es para el usuario final. Entonces, primero, ganas muchísimo tiempo. Segundo, cuando tú contestas a un test, lo haces desde tu percepción y tu conocimiento. Vamos a suponer que todos tuviéramos un conocimiento alto de nosotros mismos, no siempre sucede, ¿eh? Y luego vamos a suponer también que contestamos a los test fenomenal sin pensar en que lo que respondemos es lo que la otra persona quiere ver, ¿no? Nadie en una entrevista de selección, por ejemplo, dice que trabaja mal en equipo. Esto no va a pasar, ¿no? Entonces, lo cierto es que a partir de un texto sobre cualquier temática, sí que podemos conocer ese tipo de cosas. Esto está basado en la psicolingüística, en el procesamiento del lenguaje natural y en el aprendizaje máquina, ¿no? El machine learning que se dice. Entonces, lo que nosotros hacemos es asistir a los profesionales para que tengan un mejor conocimiento, para que puedan hacer sus planes de trabajo, de prevención, de desarrollo y que sea de una manera automática, ¿no? A golpe de botón, una vez que disponen del texto de la persona que van a valorar. Entiendo entonces que con la inteligencia artificial los resultados son igual de certeros, pero el proceso es mucho más sencillo y más ágil. Es más sencillo, es más rápido, es en principio más objetivo, está menos sesgado, ¿no? Por el autoconocimiento, por el sesgo de deseabilidad social que se llama, y desde luego es mucho más inmediato, ¿no? Mucho más rápido y además más barato, claro. Hablando de sesgos, que es un tema que también se está hablando mucho, Sí. se habla de que hasta ahora gran parte de las experiencias de inteligencia artificial, o algunas, eh, solían tener sesgos de género, de etnia. ¿Cómo se resuelve esto?
Bueno, vamos a ver. Una inteligencia artificial lo que hace es aprender y aprende de lo que recibe, ¿no? Esto es como si un niño, una niña aprende y asumimos que todos los profesores son iguales, ¿no? Y que transmiten las mismas cosas y de la misma manera. Pues la verdad es que no, ¿eh? Y entonces a las inteligencias artificiales, en función de los datos que les demos, evidentemente, si esos datos tienen sesgos humanos, porque los sesgos vienen de los humanos, no nos olvidemos, pues aprende con sesgos. Es decir, esto sucederá si vivimos de datos del pasado o si no somos lo suficientemente ponderados como para introducir todos los datos y velar mucho porque no tengan esos sesgos, ¿no? Entonces, ahora ya realmente cada vez se trabaja mejor, ya existen marcos, existen, bueno, pues criterios para velar por que los sesgos sean los mínimos y luego además en inteligencia artificial, desde luego, no entrenas una vez, ¿no? El proceso es iterativo, vas reentrenando, vas afinando, bueno, estos son los aprendizajes supervisados, ¿no? Pero de verdad cada vez más la gente produce más datos que permitan, vamos a decir, objetivizar todavía más, ¿no? Pero es verdad que no es la IA la que tiene sesgos. Quiero decir, esto me parece importante. Tiene sesgos los datos que le introduzca quien sea. Y si vienen sesgados de casa, pues entran sesgados a la máquina, ¿vale? Eso es, sí, sí. Pues sí que se habla mucho de este tema, pero bueno, poco a poco va mejorando muchísimo. Estos días se está Ujú. hablando mucho de inteligencia artificial y sobre todo de chat GPT. Ajá, Y ajá. para las personas que nos ven, ¿hasta Ujú. dónde nos va a llevar la inteligencia artificial? A corto y Pues a medio plazo. yo soy optimista, yo pienso que la inteligencia artificial nos va a aumentar las capacidades, que va a reducir muchas de las labores que podían ser tediosas, rutinarias, mecánicas, y de hecho en muchísimas cosas que hacemos es muy útil, ¿no? Tú vas al Google Maps y eliges tu ruta, bueno, pues te lo está dando una IA, lógicamente, ¿no? Y en esto no nos parece mal, ¿eh? Entonces nos parece muy bien y es una asistencia que tenemos. Entonces yo creo que nos asistirá, nos ayudará a hacer muchas cosas. Luego, el problema muchas veces, yo esto lo veo con mis alumnos, ¿no? Cuando hablamos de los riesgos de la tecnología, que los tiene, ¿no? Como los medios de comunicación tienen riesgos, ¿no? También y hay fakes y hay muchas cosas, pero el boli no es el problema. El problema es la mano que está detrás del boli. O sea, que nuestro problema en cuanto a los miedos que tiene la gente no van a estar tanto en la propia tecnología como en la mano que gestiona esa tecnología, ¿no? La bomba nuclear no se inventó para matar gente. Por lo menos los científicos que estaban detrás no era su intención. Entonces, con esto va a pasar siempre lo mismo. Va a depender en muchos casos de los humanos y de nuestros criterios éticos y morales para hacer las cosas. Entonces, el potencial es enorme. Yo creo que nos va a ayudar más de lo que nos va a perjudicar. Y bueno, yo soy tecnooptimista, lo tengo que reconocer, ¿no? No soy ludita, no quemaría la máquina de vapor si me tocara volver a la revolución industrial. Me ha gustado el concepto de tecno-optimista. Sí. Me ha gustado. Vamos a cambiar un poco de tema. Vamos a hablar Ujú, de otra cuestión en la que tú estás muy involucrada, que ujú, tiene que ver con la incorporación de las mujeres, sobre ujú, todo a las profesiones tecnológicas y científicas ujú, que siguen en España copadas mayoritariamente por hombres. Además, el 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, ¿no? Porque, bueno, evidentemente es algo que hay que cambiar. ¿Qué iniciativas conviene desarrollar para incrementar la participación femenina en las profesiones tecnológicas y científicas? ¿Y qué puede ofrecer la comunicación para cambiar esta realidad? Bueno, pues fíjate que te voy a trasladar un ejemplo muy gráfico que se comentó el otro día. Justamente para celebrar el 11F, desde Innovactoras cada año lanzamos unos premios para Innovactoras mayores de 18, para más pequeñitas, 14 a 18, y para centros educativos. Y además colabora Caja Rural, fíjate, como en este espacio, ¿no? Y lo cierto es que cuando hicimos la presentación y la rueda de prensa para lanzar los premios el viernes, una de las cosas que nos trasladaba, uno de los ejemplos que nos trasladaba la directora general de innovación del Gobierno de Navarra, es que había habido un bajón bastante importante en el momento en que informática
comenzó a llamarse ingeniería. Entonces, fíjate si es importante los términos, ¿no? Porque en ese momento hubo un bajón en las inscripciones, ¿no? En las matrículas de ingeniería informática. Se consideró que era algo ya más para chicos, bajó mucho. Y sin embargo, en otros ámbitos realmente cada vez es más alto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotras? Digo, por lo que puedo aportar, por lo que nosotras hemos hecho, ¿eh? Lo que hacemos es visibilizar a personas de hoy, pues yo cuando pregunto por mujeres innovadoras, todo el mundo vuelve a Marie Curie y yo la respeto y la admiro muchísimo, pero es que ya no está aquí, ¿no? Para enseñarnos a innovar hoy. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es visibilizar y además conectar entre ellas, que tienen sinergias fantásticas, a mujeres que están innovando hoy, ¿eh? En distintos ámbitos, ciencia, tecnología, educación, sociedad. O sea, ampliamos un poquito más lo de las STEM, ¿eh? Para que también tenga la A de artísticas y humanidades. Y lo que ofrecemos son referentes de muchos países, de 17 en estos momentos, que lo que están haciendo es innovar. Son muy buenas en lo suyo y además muy comprometidas con otras cosas, ¿no? Y han buscado soluciones en lugar de quedarse quejándose o victimizándose, ¿no? Han pasado a la acción y son personas además comprometidas socialmente. Y esto está basado también en multitud de estudios que demuestran que muchas veces el hecho de tener referentes cercanos que te demuestren que algo se puede hacer, hace que tú te animes a hacerlo. Es decir, si alguien ve en su casa que se puede emprender, es más fácil que no tenga miedo a emprender, ¿vale? Y entonces pasa lo mismo con las innovadoras. Entonces, ¿qué sucede? Pues que el hecho de ver esos referentes y el hecho de poder interactuar con ellas, de conocer sus proyectos, de conocer sus resultados y ver que además están ahí para ayudarte, pues hace que se anime la gente a hacerlo, ¿no? Al final, nuestro lema es, bueno, pues las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, hay que comunicar, hay que difundir, pero bueno, hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Muy interesante. Nosotros en Brandoc siempre decimos que hay que hacer bien las cosas y hay que contarlas bien, ¿no? Que es algo que encaja perfectamente con lo que dices tú de mostrar con el ejemplo, ¿no? Exacto. Que hay muchas personas muy interesantes haciendo cosas que valen mucho la pena y no se les conoce, ¿no? Y pues hay que mostrarlas. Ahí tenéis un papel muy importante, ¿no? Quienes os dedicáis a la comunicación, porque yo siempre digo joder, que hablamos mucho, demasiado, de quienes hacen mal las cosas, ¿no? Y quizás dedicamos menos tiempo a quienes las hacen muy bien. Y el mundo funciona porque hay gente buena, no por los otros cada tanto incordian, pero el mundo realmente funciona porque hay mucha más gente haciendo bien las cosas que haciéndolas mal, ¿no? Si no, esto habría implosionado la Tierra. Y no es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que invertir más tiempo en mostrar esos buenos ejemplos, en demostrar que se puede innovar, en demostrar que se pueden buscar nuevas soluciones, que siempre ha sido así, no es lo que nos ha ayudado a avanzar ni históricamente, ni desde luego lo va a ser ahora, y entonces ahí vosotros tenéis un papel, pues como te digo, muy importante. Una reflexión interesante, sin duda. Vamos a cambiar un poco, bueno, vamos a seguir hablando de innovación, pero desde otro punto de vista. Según los datos del INE de 2021, el gasto en I+D interna en España alcanzó el 1,43 del PIB. Y Navarra está por encima de la media en inversión por habitante en este sentido, solo por detrás de País Vasco y Madrid. Dos preguntas y vamos terminando. ¿Qué deben hacer las empresas para ser innovadoras y qué papel tiene la comunicación para impulsar esa innovación? Vale, primera premisa, ¿vale? El gasto, además llamado gasto y no inversión, en I+D es un indicador muy relativo, ¿vale? En Navarra durante tiempo, yo he trabajado en la Agencia Navarra de Innovación durante 7 años con perspectiva regional. Navarra en lo que destacaba, por ejemplo, si hablamos de este entorno, era sobre todo en que de esa parte, una parte muy importante, el 66% era inversión privada, es decir, no eran fondos inyectados desde el sector público con el dinero de los contribuyentes, ¿vale? Eran de verdad de las propias empresas. Ese es un indicador muy relevante porque son ellas las que son el motor de empleo y son las que innovan con esa I+D para llevar eso al mercado y generar nuevos servicios, nuevos productos y demás, ¿no? Entonces, ¿qué hacen las empresas que innovan muy bien y sistemáticamente?
que de hecho hay múltiples estudios, ¿no? El IES, por ejemplo, durante más de 18 años siguió a miles de empresas en España, pymes y demás, y demostró que aquellas que innovan, y además reiteradamente, tienen márgenes mucho más altos, ¿no? Bueno, esto da para mucho rato, pero realmente lo que hacen las empresas que innovan es estar bien conectadas a su contexto, vigilar, ver qué pasa, tener alianzas, tener aliados, colaborar con los centros de investigación, de desarrollo y de innovación en muchos casos. Luego lo que hacen es organizarse bien por dentro para que la innovación fluya, ¿eh? Están los que se equivocan y están los que aprenden, y entonces, bueno, pues siempre tiene que haber un cierto proceso. La gente tiene que saber qué hacer con esas buenas ideas, el para qué son esas ideas, el lanzarles retos, el que esté reconocido el hecho de innovar y que no se penalice. En las grandes empresas, pues los movimientos limitantes de carrera, por ejemplo, ¿no? La gente sabe que si asumes algún riesgo, su carrera puede estar en juego. Conclusión, no innovan. Qué lío. Bueno, y luego ya tenemos que tener personas innovadoras. Esto quiere decir, bueno, pues que sepan, es decir, algo tienen que saber para poder innovar, que puedan, ¿no? Que tengan los medios, los recursos y desde luego que quieran hacerlo, ¿no? Y eso implica trabajarlo de muchas maneras. Lo cierto es que a innovar se aprende innovando, ¿no? En su día con mi socia, con Belén, en Happening, vimos que era tal la necesidad de ese tipo de ayudas que hicimos una guía para pymes, ¿eh? Un libro, novelado, con una analogía, con una nave espacial, para trabajar todo eso y ofrecer herramientas y ejemplos, y que las empresas que no están tan familiarizadas con este tipo de cosas pudieran verlo como un proceso natural. No sé si te he respondido, Alex. Sí, 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 perfectamente. Me gusta mucho el mensaje, ¿no? De a innovar se aprende innovando, ¿no? Eso es, Y eso es. yo creo que es un buen mensaje para finalizar esta conversación. Ujú. Así que nada, María, muchas gracias por tu participación y estaríamos hablando horas, la verdad, porque Sí, porque son temas muy importantes. son temas que dan para ensanchar y para profundizar mucho, sí, sí. Estupendo, pues muchas gracias de nuevo por tu participación Gracias a vosotros. y a todos a quienes nos estáis viendo, muchas gracias por estar ahí y os esperamos en la siguiente entrevista de Conversaciones. Un saludo.